Imagina que estás solo. Es medianoche. Y los únicos sonidos que te acompañan son los ecos de un edificio que debería estar vacío. Un edificio que conoces bien, uno por el que has caminado cientos de veces a plena luz del día, rodeado de ruido y vida. Pero la noche lo transforma. Las sombras se alargan, el silencio se vuelve denso, y cada crujido, cada silbido del viento, parece tener una intención propia. Hay lugares que de día rebosan vida, pero que al caer la noche revelan los secretos que guardan entre sus muros. Hoy viajaremos a 3 de esos lugares, donde las peores lecciones no están en los libros. Escucharemos a un guardia nocturno cuya ronda fue interrumpida por ecos del siglo XVII. Después, iremos a una primaria donde los juegos infantiles nunca terminan. Y finalmente, nos atreveremos a invocar a un espíritu legendario en el baño de una escuela lejana. Prepárate, porque la clase de lo paranormal está por comenzar. Relato 1. El vigilante y los monjes del seminario. Me llamo Ricardo. O bueno, ese es el nombre con el que firmé el contrato que casi me cuesta la razón. Tengo 53 años y, hace un par de ellos, la vida me obligó a buscar ingresos donde fuera. Mi esposa enfermó, los ahorros se fueron y, de pronto, un anuncio en el periódico para ser vigilante nocturno en una secundaria del centro pareció una bendición. La paga era decente y el trabajo, sencillo: caminar, revisar que todo estuviera cerrado, básicamente, ser un fantasma con uniforme por 8 horas. ¡Qué ironía! ¿No? La escuela era la secundaria diurna número 1, un edificio imponente en la calle Regina. En la entrevista, el director, un hombrecillo de bigote nervioso, me contó con orgullo que la habían construido sobre los restos de un seminario de 1689. Mencionó de pasada leyendas locales, cuentos de monjes y ruidos extraños. Lo dijo con una sonrisita, como quien cuenta una curiosidad. Cosas de viejos, dijo, para asustar a los nuevos. Yo le devolví la sonrisa. No creía en fantasmas. Creía en las facturas que tenía que pagar. Mi primera semana fue de una calma sepulcral. Me aprendí el mapa del edificio, los 3 pisos de aulas, los laboratorios con sus esqueletos de plástico colgando en la penumbra, la biblioteca silenciosa y los largos pasillos con arcos de piedra que delataban su pasado. El único sonido era el eco de mis propias botas. El silencio era tan profundo que se sentía físico, pesado. Me acostumbré. Me convencí de que la única presencia era la de la historia en las paredes. Fue en la segunda semana cuando todo cambió. Un martes, cerca de la 1 de la madrugada, haciendo mi ronda en el segundo piso, lo oí. Un murmullo bajo, monótono, como un canto lejano. Me detuve en seco. Apagué la radio para escuchar mejor. Pensé que sería una radio mal apagada o el tráfico filtrándose de alguna forma. Pasé 1 hora buscando el origen. Nada. El sonido se fue tan misteriosamente como llegó. Lo achaqué al cansancio. La noche siguiente, volvió. Pero no era un canto. Era el tintineo inconfundible de unas llaves. Un sonido grave, pesado. Hierro forjado chocando, arrastrándose sobre la piedra. Venía del patio central, en el piso de abajo. Bajé las escaleras, con el corazón un poco más rápido de lo normal. El reglamento era claro, estaba solo hasta las 6. Asomé la cabeza por el arco que daba al patio. La luna llena lo bañaba todo con una luz pálida, fantasmal. No había nadie. El sonido se detuvo. «Te estás volviendo loco, Ricardo», me dije. Pero una corriente de aire helado me recorrió la espalda, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El verdadero terror empezó en la 4ª semana. Los sonidos ya eran una rutina. El canto, las llaves. Pero se sumaron otras cosas. Olores. Ráfagas de un olor a cera derretida e incienso rancio, como de iglesia vieja. Y el roce de tela pesada, como si alguien con una túnica larga caminara justo detrás de mí, siempre fuera del alcance de mi linterna. Una noche, en la biblioteca, vi algo. Un instante. Una sombra alta y oscura que cruzó por el fondo de un pasillo entre estanterías.
Apunté la linterna con un grito ahogado. ¿Quién anda ahí? Solo silencio. Y el olor a cera, más fuerte que nunca. Estaba a punto de renunciar. Mi esposa notaba mi agotamiento, mis ojeras, el temblor en mis manos. Pero la necesidad era más fuerte. Decidí aguantar. Todo tenía una explicación lógica: tuberías, corrientes de aire, mi propia mente. La última noche que trabajé allí fue un viernes 13. No soy supersticioso, pero el universo tiene un sentido del humor muy negro. La noche empezó tranquila. Demasiado. Cerca de las 2 de la mañana, estaba en el patio central. Me senté en el borde de una jardinera. Si algo va a pasar, que pase ya, pensé, con una valentía estúpida. Y entonces, pasó. Empezó con las llaves, pero esta vez, justo al final del corredor. Un arrastrar lento, metódico. Luego, el roce de las sotanas, no de una, sino de varias. Y el canto. Ya no era un murmullo. Era un coro de voces graves, lúgubres, rezando en latín. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía ni respirar. El haz de mi linterna temblaba. Y entonces, de la oscuridad del corredor, emergió la primera figura. Era alta, cubierta por un hábito negro con una capucha que ocultaba su rostro en una sombra total. No caminaba. Flotaba apenas sobre el suelo. Detrás de él, apareció otro. Y otro. Una procesión de 6 monjes encapuchados, moviéndose en un silencio antinatural, solo roto por el tintineo y sus cantos fúnebres. Pasaron justo frente a mí, a menos de 5 metros. Mi corazón se detuvo. Mi mente se apagó de puro terror. Podía ver los pliegues de sus túnicas moverse sin que hubiera viento. Olía a tumba, a tierra húmeda y al polvo de los siglos. No me miraron. Simplemente siguieron su camino, una procesión solemne de muertos. Los vi cruzar el patio y dirigirse al muro este, donde antes estaba la capilla. No se detuvieron. Simplemente, lo atravesaron. Uno por uno, las figuras se desvanecieron en la piedra, y con ellos, los sonidos. El silencio que quedó después fue 1000 veces más aterrador. No recuerdo cómo llegué a la oficina del director. Creo que corrí. Me encerré allí, empujando un mueble contra la puerta. Pasé el resto de la noche en un rincón, temblando, rezando. Cuando el conserje llegó a las 6, me encontró en un estado lamentable. No dije nada. Solo le entregué mis llaves y mi renuncia escrita en un papel tembloroso. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Nunca volví. A veces, si paso cerca, desvío mi ruta para no ver el edificio. Porque yo sé la verdad. Esa escuela no les pertenece a los estudiantes. De noche, el edificio recuerda lo que fue. Y los verdaderos dueños reclaman sus pasillos. Lo que vivió Ricardo nació de un pasado que se niega a morir. Pero las escuelas no solo guardan ecos de antiguos monjes. A veces, los que se niegan a irse son mucho más jóvenes, y sus juegos se vuelven eternos. La siguiente historia nos la envía Javier, un exalumno del Centro Escolar Revolución, en Durango, un lugar con más de 90 años de historia y 90 años de leyendas. Relato 2. La estatua que observa. Me llamo Javier, y esto no es algo que me contaron. Es algo que viví. Crecí en Durango y, como muchos, estudié en el Centro Escolar Revolución. Un edificio enorme, casi un palacio. Y en el centro de su gran vestíbulo, sobre un pedestal, había una estatua. No sé a quién representaba. Para nosotros, era solo la estatua. Era de piedra, de tamaño natural, un hombre de pie con la mirada perdida. Sus ojos eran lo peor. No tenían pupilas, solo cuencas lisas y vacías que, dependiendo de la luz, parecían servirte. Claro que había leyendas. Los niños mayores nos asustaban con ellas. Hablaban de una monja en los baños, de risas en los pasillos de noche, y la más famosa, la de los niños sangrantes. Decían que sus espíritus seguían allí, buscando con quien jugar, y que a veces podías verlos en el patio, con la ropa manchada de sangre. Yo no creía nada.
La escuela era para jugar fútbol y hacer tareas. Hasta que cumplí 10 años. Nos quedamos tarde ensayando para el festival del Día de las Madres. Cuando acabamos, el sol ya se estaba poniendo. Cansados pero con energía, decidimos jugar un último partido de fútbol en el patio. Éramos unos 8. Don Anselmo, el conserje, nos gritaba de lejos que ya nos fuéramos. Mientras jugábamos, noté que éramos uno más. Un niño que no reconocí se nos unió. Era pálido, con el pelo muy negro peinado a la antigua. Su ropa era rara, pantalones cortos de tela y camisa de botones, como de una foto de los años 40. No hablaba, solo jugaba muy serio. En un momento, tropezó y se raspó la rodilla. Me acerqué a ayudarlo. «Uy, eso debió doler», le dije. Me miró, y vi que de su rodilla no salía sangre roja. Era un líquido oscuro, casi negro, que manchaba todo su calcetín. Antes de que pudiera decir algo, se levantó de un salto y corrió, no hacia la salida, sino hacia un rincón oscuro del patio donde se desvaneció. Miré a mis amigos. ¿Vieron eso? Algunos lo vieron jugar, pero nadie notó nada raro. Lo olvidamos. Pero yo no. Lo peor ocurrió un mes después. Se me olvidó mi suéter favorito en el salón. Mi mamá me obligó a volver por él. Eran casi las 7 de la tarde y la escuela estaba vacía, solo quedaba don Anselmo. Me dejó pasar, pidiéndome que me apurara. Subí, encontré mi salón, tomé el suéter y empecé a bajar. Para salir, tenía que cruzar el gran vestíbulo, ahora iluminado por unas pocas luces de emergencia. Al pasar junto a la estatua, sentí un frío helado. Sentí que me observaban. Me giré instintivamente, y el corazón me dio un vuelco. Juro que su cabeza no estaba en la misma posición. Antes miraba al frente. Ahora, estaba ligeramente girada hacia mí. Sus cuencas vacías parecían enfocadas en mí. Me quedé helado, diciéndome que era la luz, la sugestión. Mi cerebro buscaba una lógica, pero mi instinto gritaba, «corre». Me obligué a seguir caminando hacia la salida, que parecía a 1 kilómetro. Caminaba rápido, sin correr, para no parecer un tonto. 1, 2, 3 pasos. Scrape. Me detuve. El sonido fue inconfundible. Piedra áspera arrastrándose sobre el mármol. Venía de detrás. Silencio. Contuve la respiración. Quizás era don Anselmo moviendo algo. Di otro paso. Drag. Scrape. Más cerca. Más pesado. El pánico me subió por la garganta. Sabía que no debía mirar. Sabía que si me giraba, vería algo que no podría olvidar. Pero la curiosidad, esa terrible curiosidad humana, fue más fuerte. Me giré, muy lentamente. La estatua ya no estaba en su pedestal. El pedestal estaba vacío. La estatua estaba ahora en medio del vestíbulo. A unos 5 metros de su base y 5 metros más cerca de mí. En la misma pose rígida. Pero allí, en mitad del suelo. Su cabeza estaba completamente girada en mi dirección y, aunque sus ojos seguían vacíos, sentí una inteligencia, una maldad que me paralizó. No se movía, pero estaba viva. Un grito ahogado se me escapó. Y como si eso hubiera roto un hechizo, la cabeza de la estatua se inclinó con un crujido seco, de piedra contra piedra. Eso fue todo. Grité con todas mis fuerzas y corrí. Corrí como nunca, tropezando, sin mirar atrás. Escuché el sonido de nuevo, scrape, 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 más rápido, persiguiéndome. No paré hasta que salí disparado por las puertas y caí en los brazos de don Anselmo, que venía corriendo por mis gritos. Años después, ya adolescente, hablé con otro conserje, Víctor Manuel Villa Íñiguez, cuyo testimonio salió hasta en periódicos. Me juró, con el rostro pálido, que él también había visto cosas. Que había encontrado la estatua en lugares distintos y que había visto figuras sin ojos en los pasillos que lo habían aterrorizado. Hoy soy un adulto, pero esa estatua nunca me ha abandonado. A veces, en la noche, me despierto y juro que en la oscuridad de mi cuarto,
Puedo ver 2 cuencas vacías, observándome. Porque sé que esa estatua sigue allí, vigilando y esperando. Hay leyendas que no pertenecen a una sola escuela. Se contagian como un virus susurrado en patios de recreo de todo un país, convirtiéndose en pruebas de valor. Dejamos México para viajar a Japón, una nación con un folclore riquísimo en fantasmas, o yokai. Y en el panteón de sus leyendas escolares, ninguna es tan temida como la de una niña que espera, pacientemente, en el tercer cubículo del baño del tercer piso. Relato 3. La invocación de Hanako-san. Mi nombre es Akari. O al menos, lo era. Ahora soy más bien un eco, una advertencia. La historia que van a escuchar es la mía, contada desde un lugar donde el tiempo no pasa. Crecí en Kioto. Mi vida era la de cualquier estudiante, uniforme, exámenes y la presión de encajar. Mi grupo de amigas y yo éramos inseparables. Compartíamos todo, sobre todo nuestra fascinación por las historias de miedo. En Japón, las leyendas de fantasmas escolares, Gak no Kaidan, son parte de la cultura. Y la reina de todas era Hanako-san. Todas conocíamos el ritual. Tercer piso. Baño de las chicas. Tercer cubículo. Tocar la puerta 3 veces y preguntar: Hanako-san, ¿estás ahí? Las versiones cambiaban. Algunos decían que una mano ensangrentada te arrastraba por el inodoro. Otros, que Hanako-san aparecía como una niña con falda roja y te mataba. Para nosotras, era la prueba de valor definitiva. Yo tenía fama de ser la más valiente, la que no se tapaba los ojos en las películas de terror. Así que, claro, el desafío recayó sobre mí. La ocasión perfecta fue el Festival Cultural de Otoño. La escuela estaría abierta hasta tarde y el ambiente festivo sería la coartada perfecta para escabullirnos. Mis amigas, Yumi y Eiko, me pincharon durante días. ¿A qué tienes miedo, Akari?, decían con sonrisas burlonas. Pensaba que no creías en esas cosas. Mi orgullo no me permitía echarme atrás. Esa noche, cerca de las 9, nos separamos del gentío. Es la hora, dijo Yumi, con el teléfono en la mano, lista para grabar mi hazaña. Entrar en el edificio principal fue como cruzar a otra dimensión. El ruido del festival se apagó. Solo silencio y el zumbido de las luces de emergencia. Subimos las escaleras. Con cada piso, el aire se sentía más frío. Mi valentía se estaba esfumando. Llegamos al tercer piso. El pasillo estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que entraba por un ventanal. Frente a nosotras, la puerta del baño de chicas. Se sentía como la entrada a una tumba. Yumi y Eiko se quedaron fuera. Te esperamos aquí, susurró Eiko. Entré sola. El silencio era total, roto solo por el goteo de un grifo. Había 4 cubículos. Me paré frente al tercero. Una puerta de metal blanca que me pareció la puerta al infierno. Mi corazón era un martillo. Pensé en dar media vuelta, pero recordé las caras de mis amigas. Respiré hondo, levanté mi mano temblorosa y toqué. Toc. El sonido fue brutalmente fuerte. Toc. Mi mano estaba helada. Toc. Cerré los ojos y susurré la pregunta. Silencio. Absoluto. Ni siquiera el grifo goteaba ya. Esperé. Nada. Un suspiro de alivio se me escapó. Empecé a sonreír. Desde afuera, escuché la risita nerviosa de Yumi. Y entonces, desde dentro del cubículo, una voz respondió. Sí, aquí estoy. La voz era suave, clara, la de una niña pequeña. El terror puro me dejó sin aliento. Me quedé congelada. Afuera, mis amigas se callaron de golpe. Escuché un teléfono caer al suelo. La manija del cubículo empezó a girar lentamente, con un chirrido que me taladró los oídos. La puerta se abrió con una lentitud agónica. En el suelo vi un par de pequeños zapatos rojos. Más arriba, el borde de una falda, también roja. La puerta se abrió del todo. Allí estaba ella, Hanako-san, pelo negro cortado en un bob perfecto,
piel pálida como el papel, camisa blanca y falda roja brillante. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos eran dos pozos de oscuridad que parecían absorber toda la luz. Mi mente gritaba «corre», pero mis pies estaban clavados al suelo. Ella levantó una mano, no hacia mí, sino para señalar hacia el inodoro detrás de ella. Y fue entonces cuando la vi. Del interior de la taza emergió una mano, blanca, hinchada, mojada, como la de un ahogado. Sus dedos se estiraron hacia mí con una velocidad antinatural. Finalmente, grité. Un alarido de pánico. Demasiado tarde. La mano me agarró del tobillo. Su agarre era como el hielo y el acero. Grité y pataleé, pero otra mano salió del agua y me tiraron al suelo con una fuerza imposible. Lo último que vi fue el rostro inexpresivo de Hanako-san, observándome mientras era arrastrada hacia el oscuro abismo del cubículo. Lo último que escuché fue el eco de mis gritos, mezclándose con una risa infantil y suave. Una risa que me sigue atormentando en esta oscuridad sin fin. Mis amigas corrieron. Contaron lo que pasó, pero nadie les creyó. La policía me buscó. Dijeron que me había escapado. Nunca me encontraron. Porque sigo aquí, en el tercer cubículo, esperando. A veces, Hanako-san me deja escuchar a las nuevas chicas que vienen, susurrando, preguntándose si la leyenda es real. Y a veces, cuando una es lo bastante valiente para tocar 3 veces, Hanako-san me deja responder a mí. Las campanas marcan el fin de las clases, pero para algunas almas, la jornada nunca termina. Sean monjes atrapados en el tiempo, estatuas que cobran vida o niñas que esperan en un baño solitario, estas historias nos recuerdan que las escuelas también pueden ser bibliotecas de miedo, el hogar de almas perdidas que se niegan a graduarse. ¿Alguna vez has escuchado susurros en un aula vacía? ¿Has sentido una presencia helada en los pasillos de tu escuela? Si tienes una leyenda local, una historia que siempre te ha puesto la piel de gallina, cuéntamela en los comentarios. Las leeré todas, porque cada escuela tiene sus fantasmas, y todos merecen que su historia sea contada. Si estos relatos te han mantenido en vilo, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestras próximas inmersiones en lo inexplicable. Hasta la próxima noche de terror.